Hola, bienvenidos a nuestra sección de artes, El arte en tus manos. Los saludamos Fernanda Bastida y Alfredo Gutiérrez. Hoy nos encontramos en el Museo Soumaya en la Ciudad de México. Estamos aquí porque vamos a conocer una pieza muy relevante que recientemente forma parte de la colección de este museo. Se trata de uno de los pocos biombos que se conservan del siglo XVII en los que está representado por uno de sus lados la conquista de México y por el otro una vista de la ciudad como era en aquella época. El biombo que mencionas, Fer, entró en la colección del Museo Soumaya en 2019 y es uno de los 8 biombos que hasta la fecha tienen documentados con la temática de la conquista. Los biombos tienen su origen en China, aunque fue en Japón donde realmente cobraron importancia, convirtiéndose en elementos funcionales dentro de un espacio doméstico. Incluso la palabra biombo viene del japonés byobu, que literalmente quiere decir detener el viento. No sabía, Alfredo, pero tiene todo el sentido, pues originalmente esa era la función de los biombos, bloquear las corrientes de viento en una casa o también separar espacios dentro de una casa. En México aparecen los biombos provenientes de China y Japón, gracias al intercambio comercial entre Asia y Europa durante el periodo colonial. Y no olvidemos que una ruta comercial muy importante era el trayecto que realizaba el Galeón de Manila, mejor conocido como Nao de China, que atravesaba el Océano Pacífico saliendo de Filipinas y llegando a Acapulco. Después, se comenzaron a producir biombos en la Nueva España, siguiendo la tradición oriental, pero con temas locales. Por lo general, los biombos se realizaban por encargo. Durante el siglo XVII, la temática principal fue la conquista, y durante el siglo XVIII se representaban temas costumbristas relacionados a la vida en la Nueva España. Les propongo que vayamos a conocer de cerca el biombo de la conquista, para descubrir los símbolos o signos que esconde, a través de los cuales podemos aproximarnos a un evento histórico de nuestro pasado y de nuestra identidad. No se diga más, esto es De los tesoros a la memoria y vamos a platicar con el director de este museo, el historiador Alfonso Miranda, sobre esta importante pieza. ¡Acompáñenos! Alfonso, bienvenido al programa. ¿Nos podrías decir cuál es la procedencia de este biombo? ¿Hace cuánto forma parte de la colección del Museo Soumaya y en dónde se encontraba antes? Es un biombo que se conoció tradicionalmente por su coleccionista Vera Costa de Otrey. Antes formó parte de una colección de Milán en Italia, los Gino Ricci, y a partir de ahí llegó a México, fue subastado en la colección La Granja, ¿no? En esta casa de subastas tan significativa, y después de pasar por ciertos propietarios, llegó a la casa de subastas López Morton. Lo cierto es que fue declarado en 2009 como patrimonio histórico y eso le impedía a una obra con un valor simbólico de tal relevancia salir del país. Y en ese sentido, hubo un acercamiento con Fundación Carlos Slim y hoy lo podemos disfrutar todos. En realidad, estos biombos fueron conjugados por el virrey conde de Sarmiento y Valladares, el 32º virrey de Nueva España. Y a pesar de que no tenemos un número tan amplio de biombos, sí puede considerarse como una división dentro de estos muebles que tiene una tradición de Oriente con Occidente en su manufactura, aunque estos se realizaron desde Ciudad de México. Hay distintos tipos de biombos en el mobiliario novohispano. Este tipo, que son de 8, 10 hojas hasta 12, en realidad se le conocen como biombos de estrado. Era un salón que generalmente estaba en los pisos superiores de las casas novohispanas y que destinaban, como cualquier biombo de su tradición japonesa, el viento detenido, el biombe, para dividir el espacio público del privado. Estos en específico lo que permitían era darle un salón de recepción y una cara extraordinaria para los espacios que recibiesen en algún momento a los reyes de España.
la diferencia tendría que ser su uso, ¿no? Esta cuestión, un mueble, este es un mueble, por más bello y pintado que esté, tiene una función específica. Hay otro tipo de biombos que pues servían en las habitaciones para cubrir a la persona en su desnudez. ¿Por qué representar la conquista en el siglo XVII es una especie de hecho fundacional para los habitantes de la Nueva España? Lo que buscaba la sociedad era sentirse íntimamente vinculado con una sangre doble. Por un lado, ese pasado glorioso mesoamericano, de ahí que en la esquina superior derecha de la obra, en las últimas hojas, esté precisamente relatado el proceso de encuentro entre estas dos tradiciones. Por un lado, Moctezuma Xoconostle pues con toda esta hueste, y por otro lado los ejércitos de Hernando Cortés. Hay dos obras, de un lado está La Conquista de México, del otro lado está La muy noble y leal Ciudad de México, una oportunidad desde el patriotismo criollo de entender a nuestra nación. Pues este biombo en realidad como género, el de biombo de la conquista, siempre se pensó con estas dos claras. El anverso está la Guerra de Conquista y en el reverso Ciudad de México. Mantiene su unidad y sí hay, digamos, un correlato entre el anverso y en el reverso. Por ejemplo, los volcanes están en la misma posición, más o menos guardan las mismas distancias entre el considerado actual centro histórico capitalino, la Plaza de la Constitución, con la distancia hacia Tlatelolco. Entonces, digamos, en cuanto a temática es muy diferente, pero sí en su perspectiva geográfica más o menos pues tiene una relación, una cara con la otra. ¿Hay una manera de leer este biombo o sigue una secuencia específica? Nos ayudan tanto en el anverso como en el reverso ciertos números que van relatando no de manera cronológica ni tampoco, digamos, ordenada cada una de las escenas. ¿Se sabe si las escenas representadas o las vistas de la ciudad están basadas en algún documento histórico o alguna crónica? No, absolutamente. Está el plano de trasmonte que conserva distintos fondos documentales como el de la Biblioteca de Austin, pero también el acervo, la biblioteca de el propio Guillermo Tovar de Teresa en Fundación Carlos Slim, y la vista de pájaro que se tiene en la ciudad está, digamos, entendido de esta manera. El único de los biombos que está firmado de la conquista es el que conserva el Palacio de Miramar en Trieste y que formó parte de los fondos de Maximiliano de Habsburgo. No es muy claro en qué momento llegó a esa colección debido a que en distintos inventarios no aparece su registro y es realmente extraño. Lo cierto es que ese firmado por Pedro Villegas conserva estos colores de herencia flamenca como los tonos azulados para la ejecución de los propios volcanes, de ciertas montañas, también la forma de los árboles, y que también guarda una estrecha relación con una obra dentro de Museo Sumaya como lo es el Paseo de la Viga. Y entonces podríamos hoy decir que este biombo, considerado anónimo, puede ser atribuible a los pinceles de Pedro de Villegas, pues en los albores del siglo XVIII. ¿Cuál podría ser la razón de que no aparezcan nombres de personajes españoles en la representación de esta escena? Solamente aparece el nombre de Cortés. ¿Y qué pasa con todos los demás personajes indígenas? No, bueno, sí aparecen algunos otros nombres, todos en caracteres latinos, y el hecho pues es tener un orgullo hacia el linaje mesoamericano. En principio, hablar del proceso de conquista, hablar de una cicatriz que sigue abierta,
y que en discursos filosóficos, políticos y quizás sociales se empeña en abrir y no cerrar. Hablamos poco de la conquista, y cuando se habla de la conquista se hace en una forma polar, en el sentido de qué es lo que los españoles hicieron en esta tierra, y como si el agravio fuese incluso en herencia retroactiva hacia nuestros pueblos originarios. Pero a 500 años es necesario tener procesos de ópticas donde podamos realmente entendernos como una parte mesoamericana y una parte española. El orgullo a esta tierra es lo que caracteriza a estos biombos de la conquista, que después van a ser heredados por un profundo amor por México. ¿Y algo que le quieras decir a los jóvenes que nos están viendo? Que es una oportunidad única la que reconstituyamos nuestros procesos históricos. Al momento de establecer una pauta con obras de arte, nos lleva a tener una cara amable de nuestra historia, donde no solamente hay estos discursos de buenos y malos. La historia de bronce empieza a fundirse y pues estamos en una época donde aparentemente tenemos este poder de la cancelación, pero más de cancelar a un personaje, a un proceso, vale la pena reconciliarnos con estos pasados, con estas dicotomías, por supuesto, abrogar lo que se tenga que eliminar de una sociedad, ser mucho más incluyente, entender a la escucha, entender las otras voces que también se oyen de una forma plural en nuestras redes sociales, pero desde los espacios culturales y desde Museo Sumaya, abrirnos las puertas con responsabilidad, reocupar los espacios públicos, y a 5 siglos del proceso de conquista, realmente mirar a nuestro pasado, ya no ni con el dolor ni con la nostalgia, sino con la oportunidad de edificar una nación unida como México. Lo necesitamos. Como les contábamos al principio del programa, existen por lo menos 8 biombos de este tipo. Además de este que conocimos hoy en el Museo Soumaya, hay otros 2 que pueden ver. Uno está en el Museo Nacional de Historia en Chapultepec y otro en el Museo Franz Mayer. Alguna vez escuché que los biombos son una especie de máquina para atrapar y orientar la imaginación. Con esta idea, les propongo que nos vayamos a nuestra segunda parte del programa, en donde conoceremos la obra de Éric Beltrán, este artista contemporáneo que se ha dedicado a investigar diversas estructuras y mecanismos que conforman nuestros sistemas de pensamiento. Éric Beltrán se cuestiona de la manera en la que la información circula y se organiza, y le interesa explorar el lenguaje y nuestra relación con el conocimiento. Por lo general, realiza diagramas, planos y sistemas gráficos mediante los cuales intenta explicar el mundo. Podríamos decir que su obra es una especie de cartografía mental hecha a partir de signos. ¿Qué les parece si nos vamos a platicar con Éric para conocer más sobre los sistemas de pensamiento y la manera en que podemos representarlos? Esto es Bajo la Lupa. Hola Éric, bienvenido al programa. ¿Cuáles son las líneas de investigación en tu trabajo? Trato de, es una gran investigación, y trato de entender lo que significaría el concepto de editar. ¿Qué significa construir algo y qué significa hacer aparecer algo en el mundo? Entonces esto es un proceso que tiene muchas etapas, desde cómo se genera una idea, cómo haces que la idea, digamos, tenga una forma, diagramación, producción de algo, reproducción de algo, selección de algo, producción de algo, distribución de algo, y finalmente cómo llega esto a una sociedad. ¿A qué referencia recurres principalmente como fuente de la información que incorporas en tus obras? Es muy variada, pero me interesa mucho como muchos campos y como investigaciones muy puntuales o muy especializadas, porque ahí es cuando realmente el detalle, hay gente que dice que el Dios está en el detalle, y hay gente que dice que el diablo está en el detalle. Entonces me leo mucho, por ejemplo, ciencia, directamente de las personas que hacen investigación, o filosofía,
O música, por ejemplo, es una de las cosas que más me influencian y trato como de combinarlo todo en una especie de acción que tenga resonancia en un grupo de personas. ¿Existe una continuidad en tus obras? Es decir, ¿una va llevando a la otra o son independientes? Es que, de hecho, yo creo que la actividad artística y, de hecho, la creatividad en general siempre es una secuencia, son como cadenas. Inclusive si tú crees que no están unidas, realmente están unidas porque es como hacer un gran texto, es como hacer una oración. Entonces uno pone una letra junto a otra para formar una palabra y una palabra junto a la otra para formar una idea y una idea junto a la otra para formar un discurso y un discurso sobre el otro para formar una estructura ideológica. Y siempre es así. En todos los procesos, de hecho, la creatividad justamente parte de que son pequeños bloques que se van uniendo. De hecho, lo que trato de plantear es que la realidad misma es una representación. O sea, jugando con esta idea, no es que se muestre la máscara de una máscara, sino se muestra la máscara per se, porque no hay nada detrás de la máscara. No pienso que la verdad sea algo a lo cual llegar. Y por tanto, toda la realidad es una representación, forzosamente, necesariamente. Entonces nuestra aproximación a la realidad es necesariamente de construcción, es necesariamente de diálogo con formas anteriores y con formas futuras, con otras personas que pensaron cosas similares a ti, e inclusive, por ejemplo, ideas que de repente uno cree tener por primera vez. Yo creo que más bien son resonancias de otras ideas y otros contextos que se activan en nosotros. ¿Cómo es tu proceso de trabajo desde que inicias la investigación de un tema determinado hasta que decides la resolución formal de la pieza? Es curioso porque uno lo que tratas de hacer es siempre armar como una especie de rompecabezas. Tratas de armar algo que de entrada a ti te explique algo. Es como poner unas piezas, planteas una serie de normas básicas. Es como jugar fútbol. Cuando tú juegas fútbol, solamente hay dos reglas: no meter las manos y el gol es en ese cuadro. Y entonces esas dos reglas te ponen a ti en unas situaciones extrañas. Por ejemplo, si el balón llega a una altura en la cual no puedes hacer otra cosa que aventar una patada, inventas una chilena, por ejemplo. Tiene que ver mucho con estas cosas, como de plantear situaciones básicas que al mismo te sorprendan y empiezas a entender la realidad y los funcionamientos de las cosas desde un punto de vista que en un principio no tenías. Muchas de tus obras son posibles gracias a tu labor de convencimiento. ¿Nos puedes contar sobre este aspecto en tu trabajo y nos puedes dar algunos ejemplos? Creo también que la creatividad tiene que ver mucho con la seducción. Y la seducción tiene que ver con cómo encuentras una complicidad con alguien. Entonces, yo considero que los sistemas, en todos los sistemas existen ciertos cómplices de tus propias ideas, pero que tienes que encontrarlos. Entonces, por ejemplo, ahí tengo una serie de obras que es convencer a un periódico, a la edición normal de un periódico, el que comprarías en la esquina, que publique la edición sin una letra, por ejemplo, o en espejo, o en negativo. Y son situaciones que son muy complejas de realizar en términos políticos porque representan muchas cosas. Pero lo que es increíble es que el periódico en sí mismo no es monolítico, es como una pequeña ciudad interna. Entonces tienes que encontrar las personas que concuerdan con las ideas que tú tienes y hacer que se active ese circuito. ¿Cuáles son tus principales influencias? Me interesa mucho la imagen y me interesan mucho, por ejemplo, los sueños. Y me interesan mucho artistas, sobre todo de épocas pasadas, que han estudiado este tipo de cosas. Por ejemplo, Aby Warburg. Aby Warburg, que bueno, era un teórico, un historiador del arte, que planteaba que las imágenes migran entre sociedades y que las imágenes nunca mueren, pero solamente se transforman. Entonces, él es una gran influencia, pero también Lull, que planteaba la posibilidad de entender el mundo a partir de máquinas de interpretación que te podían dar los significados de todo. ¿Y qué es la mnemotecnia? ¿De qué manera la incluyes en tu trabajo? Son como estrategias o técnicas para acordarte de cosas. O sea, es
como pequeños trucos para acordarte de secuencias muy grandes. Y de hecho, un poco lo que es muy interesante es que a la hora de acordarte de causas, tienes la posibilidad de ver cosas. Entonces, recordar es poder ver. Entonces, por eso influencia en mi trabajo, porque lo que trato de entender son cómo se organizan las clasificaciones y los órdenes de valor. Y clasificar es ver, clasificar es establecer categorías. ¿Consideras que al igual que existe una memoria colectiva, también puede existir un tipo de amnesia colectiva? Sí, en definitiva, totalmente. Y de hecho creo que gran parte de las estructuras políticas o de los órdenes y las leyes que nos activan tienen que ver con esa amnesia colectiva. Creo que y esa amnesia no necesariamente, o sea, uno no se acuerda de cosas o uno se olvida de cosas muchas veces porque quieres ignorarlas, no tanto porque las olvides, sino porque prefieres no ver, prefieres decir no existe, prefieres tener la ilusión de que uno está activo dentro de un orden o dentro de una relación o dentro de un vínculo. ¿Y en qué proyecto estás trabajando actualmente? Estoy realizando una investigación sobre la unidad y la multiplicidad y estoy tratando de entender qué significa o cómo está relacionado la unidad y la multiplicidad con las dimensiones superiores a la cual vivimos, a una cuarta dimensión o una quinta dimensión, y cómo esto también tiene una especie de formas o de apariciones en el mundo cotidiano. Muchas gracias, Eric, por compartir con nosotros tu obra y tus procesos de trabajo. Al igual que el biombo de la conquista, el trabajo de Eric es una representación de la historia y de la realidad a través del arte. Ambos ejemplos que vimos el día de hoy son una especie de guardianes de la memoria. Alfredo, ¿alguna vez has hecho un mapa mental? Te pregunto porque tanto el biombo como el trabajo de Eric Beltrán me recordaron a diagramas que de alguna manera transmiten visualmente el conocimiento. Sí, Fer. Hay veces que para estudiar algún tema o idea es mucho más claro hacerlo mediante un mapa o esquema mental. Les propongo que hagan su propio mapa mental en torno a una idea importante. Muchas veces es mucho más fácil recordar la información si la vemos representada visualmente. Para hacerlo, lo primero que tienen que hacer es pensar en la idea o concepto que quieren trabajar y ponerlo al centro. De esa idea central se irán desprendiendo otras ideas secundarias que a la vez nos irán llevando a otras ideas. Además, un mapa mental puede contener palabras claves, signos, símbolos, dibujos, códigos y abreviaturas. En fin, cualquier recurso que sirva para que activemos nuestra memoria. Te invitamos a que hagas el tuyo. Lamentablemente se nos acabó el tiempo y llegamos al final de nuestro programa, pero recuerden que lo pueden volver a ver en nuestro canal de YouTube. Compartan los resultados de sus mapas mentales, así como sus comentarios y reflexiones. Y no olviden unirse a la comunidad de Jóvenes en Casa en Facebook. Y no olviden que este programa es de ustedes. Háganlo con nosotros. Hasta la próxima.